bien. Espero que estén bien. Aquí en Buenos Aires, para las chicas que están de afuera, ahí tenemos a mi consuegra de Jerusalén, entonces le cuento, y a la gente del interior que está presente, les cuento que acá en Buenos Aires está lloviendo desde ayer, típico del invierno, aunque no hace tanto frío. Bueno, esta semana vamos a dedicar el shiur hoy a una persona que tuvo mucho que ver en mi vida. Hoy es el Yortzeit, el cuarto Yortzeit de la señora muy conocida como Niata Sandaus. La tía Niata era para mí. Y en realidad se llamaba Broje Zisl Bat Shlomo. Y bueno, le vamos a dedicar a ella este shiur, que tenga un luminoso Gan Eden y que todo el mérito de todas las personas que ella acercó a través de su mesa de Shabbat, a través de ayudar novias, de hacer muchas cosas, bueno, en ese mérito que siga elevándose su alma y que pida por todos nosotros para bien. Bueno, esta semana corresponde, ¿ustedes me ven a mí o prefieren que esté un poco más alta? ¿Quieren más alta? ¿O estoy bien? ¿Estoy bien? Un poquito más alta. Okay. Ahí está mejor. Me puse un almohadón. Estoy muy bajito. Bueno. Esta semana corresponde estudiar el capítulo 5 del Pirkei Avot, el Perek Hei. Y elegí dos Mishnayot. Este capítulo habla mucho de números. El primer número que aparece en las primeras Mishnayot es el número 10. 10 cosas. Habla siempre de 10 cosas que sucedieron, o 10 características, o 10. Bueno, vamos a ver el primer 10 que vamos a estudiar, dice así. Es larga dice, la leo directamente en español para no hacerlo tan largo. 10 milagros fueron realizados para nuestros antepasados en el Beit HaMikdash. 1. Ninguna mujer abortó a causa del aroma de la carne de los sacrificios sagrados. 2. La carne de los sacrificios sagrados nunca se pudrió. 3. Nunca se vio una mosca en el matadero del templo. 4. El sacerdote, se refiere al sumo sacerdote, no sufrió impureza corporal en alguna en Yom Kippur. 5. Las lluvias no extinguieron el fuego de la pila de leña del altar. 6. El viento no prevaleció sobre la columna de humo que se elevaba verticalmente del fuego del altar para disiparlo. 7. No se encontró ningún defecto inhabilitante en el Homer o las dos hogazas, los dos panes que se traían para Shavuot, ni en el pan de la proposición, que son el Lechem Hapanim, que se traía toda la semana. 8. Cuando el pueblo estaba de pie, se apretujaba, pero cuando se prosternaba, tenía amplio espacio. 9. Ninguna serpiente o escorpión causó daño en Jerusalén. 10. Y ninguna persona dijo a su semejante, el lugar está demasiado atiborrado para que pueda alojarme durante la noche en Jerusalén. Quédense tranquilas que ahora vamos a analizar una por una, porque no se van a acordar todas, ni yo tampoco de memoria, por supuesto. Muy bien. Vemos acá trae 10 milagros que sucedían en el Beit HaMikdash, en el templo de Jerusalén, que sabemos que uno de los templos estuvo 410 años y el otro 420 años, ¿ok?
mientras el templo estuvo en pie y se realizaba el servicio, estas 10 cosas que trae aquí se cumplieron. 10 milagros increíbles. Muy bien. ¿Cuáles eran los 10 milagros? Primero, vamos a ver un análisis general. El Maharal de Praga dice así: estos milagros que sucedían, que Dios llevaba a cabo en el Beit HaMikdash, en el templo, nos muestran, son para qué Dios, o digamos, mejor dicho, para qué la Mishnah nos cuenta cuáles eran los milagros. Para que nos quede claro que el Beit HaMikdash era un lugar sagrado, elevado y especial como ningún otro lugar en el mundo. Eso nos tiene que quedar claro. Esto era el Beit HaMikdash, Dios moraba en el Beit HaMikdash especialmente, y no hay otro lugar más sagrado y elevado que el Beit HaMikdash. Con respecto a esta parte también, miren, el rebe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, que si Dios quiere el martes que viene ya les hago un adelanto. Vamos a hacer en este espacio una actividad especial para recordar el 12 y 13 de Tammuz, que es el día de la liberación del rebe anterior de las cárceles soviéticas. Bueno, ¿qué dice el rebe anterior? Dice así: el Beit HaMikdash que se destruyó es el Beit HaMikdash, el santuario, el templo, el lugar más sagrado, pero que tiene hecho de piedras y madera. Pero hay un santuario, un templo, un lugar sagrado con la misma kedushá, santidad que el Beit HaMikdash, y está dentro de cada uno de nosotros. Dentro de cada Yehudí hay un Beit HaMikdash. Ese Beit HaMikdash no se destruyó, está intacto. Y de manera espiritual, estos mismos milagros suceden dentro nuestro cada día, como pasaba cada día en el templo. Ahora vamos a analizar qué podemos aprender con respecto a nosotros de cada uno de estos 10 milagros, ¿ok? Dice así: ¿cuál era el primer milagro? Que ninguna mujer embarazada que estuvo en el templo, ustedes saben cómo era el servicio del templo, ¿cuál era? La boda de los korbanot, eran las ofrendas, como se dice también, los holocaustos. Se traían elementos de diferentes reinos, llamémoslo así, como decíamos en la escuela primaria. Se traía del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral. Entonces había cosas que se traían, cereales, se ofrendaban en el altar, siempre había sal en el altar, se ofrendaba en algunas ocasiones vino, como dijimos, cereales, y también vemos, bueno, no en el altar propiamente dicho, pero se traían los bikurim para Shavuot, los primeros frutos, y además se ofrendaban animales. Todos los días había toda una serie de korbanot, de ofrendas, que algunas que eran completamente quemadas, y había otras que alguna parte comía el Cohen, alguna parte comía quien traía y su familia, etcétera, etcétera. Ahora no vamos a entrar en el tema de las ofrendas. Pero por supuesto que cuando hay carne asada, porque les cuento que los mejores asadores eran los Kohanim, porque era ahí en el altar, ¿sí? Entonces, seguro que hay olor a carne, olor rico, pero a carne. Dicen los sabios, ¿qué nos dicen en esta Mishnah? Ninguna mujer embarazada sintió asco
asco, o por el contrario, a veces podía pasar una mujer embarazada que tiene un antojo por un olor, eso le provoca un sentirse mal y Dios libre y guarde, puede llegar a perder el bebé. No pasó en los 830 años que el Beit HaMikdash estuvo en pie, ni una sola vez sucedió esto, jamás. ¿Por qué? Porque ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos muchas cosas, pero vamos a remarcar alguna nomás. Para que veamos que en honor a la Kedushá, como esto, las ofrendas eran, si estaban bien hechas y con la intención correspondiente, era algo sagrado. Y de algo sagrado no puede venir, no puede provocar algo negativo. ¿Sí? Y además, bueno, eso vamos a ver después, pero no lo voy a decir ahora. Miren qué interesante, que acá estamos hablando de un milagro que le sucede a quién, a una mujer. Ninguna mujer tuvo este problema y ningún bebé se perdió por esta razón. O sea, incluso un niño judío antes de nacer. Pero lo vamos a analizar después. ¿Cuál era el segundo? Les voy a decir para que vamos a tener el machete para decirlo bien. Segundo milagro, la carne de los sacrificios sagrados jamás se pudrió. Estamos hablando de una época en la que nosotros sepamos, no había freezer. En Jerusalén, ahí está Rose. Rose, hace calor en verano. Mucho, ¿no? Ella está en Jerusalén ahora, en verano. Y hace calor, hace con la cabeza. Mucho, dice. Imagínense en el Beit HaMikdash. En Jerusalén, ella vive ahí, hace calor en verano. Nunca, en 830 años, nunca sucedió que la carne de las ofrendas se haya descompuesto, se haya puesto mal. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? El mensaje es que, ¿por qué no se pudrió la carne? ¿Por qué no se puso mal? Si había todas las condiciones, estaban dadas para que pudiera suceder. No sucedió nunca, porque era algo que estaba relacionado con la santidad, con algo sagrado. De esto nosotros aprendemos que si la persona se apega a las cosas sagradas, a las cosas buenas, a las cosas santas, a la Kedushá, nunca va a pasarle algo que, digamos, como que se va a pudrir. Dios lo va a cuidar. Incluso después de los 120 años en la tumba, dicen que los tzadikim están intactos. Y nadie va a ir a desenterrar para mirar, pero ha sucedido que a veces hubo que mover alguna tumba porque en algún cementerio hubo casos. Por ejemplo, el quinto Rebbe de Chabad, el Rebbe Rashab, estaba en un cementerio y los rusos iban a construir un camino, y en el camino estaba el cementerio, una ruta nueva, les importaba muy poco que sea un cementerio judío, y entonces cuando los Hasidim se enteraron, por supuesto que esto era peligro de muerte en la época del comunismo y todo, un grupo de Hasidim se movió y en la noche hicieron toda una movida clandestina, lo sacaron de su lugar y lo llevaron a enterrar a otro. Y bueno, lo tuvieron que ver, ¿no? Dicen que el Rebbe Rashab, aunque habían pasado ya muchos años de su fallecimiento, él falleció en 1920, él falleció en eso, y esto fue por lo menos 20 y pico de años después, estaba intacto. Así que vemos que la Kedushá
si uno se cuida de la kedushá acompaña a la persona siempre. ¿Cuál era el tercero? El tercero es parecido. En 830 años nunca se vio una mosca en el matadero del templo. Miren ustedes. ¿Vieron qué feo que es cuando tenemos algo en la cocina, estamos cocinando, de pronto aparece, sobre todo cuando es carne, esas cosas, siempre hay una mosca molesta? Jamás en el matadero donde hay sangre, donde hay animal, todo eso que normalmente es donde hay moscas, jamás sucedió que se vio una mosca en el matadero del templo, donde se hacía la yejitá de los animales, ¿no? Y esto, bueno, el significado es bastante parecido al anterior, tiene que ver con que, debido a que era todo con santidad, entonces ni siquiera, Dios no permitía que ni siquiera una mosca se metiera en ese espacio. Y para nosotros es lo mismo el tema de que cuando uno está pegado a la santidad, ninguna cosa molesta o no limpia va a afectar. ¿Cuál es el cuarto? El sacerdote no sufrió impureza corporal alguna en Yom Kippur. Ustedes saben que en la época hoy, en Yom Kippur, ¿cómo es? Todos vamos al shil, al templo, al knis, y rezamos todo el día. Está el Hazán que reza, y nosotros rezamos con él. En la época del Beit HaMikdash, el que más se movía y trabajaba muchísimo era el Cohen Gadol, porque el Cohen Gadol era el emisario de todo el pueblo de Israel. Entonces los Yehudim iban al Beit HaMikdash y estaban parados, y durante 24 horas, digamos, no a la noche, pero estaban mirando el servicio del Cohen Gadol, que el Cohen Gadol 5 veces se cambiaba ropas. ¿Vieron? Si ustedes en la tefilá de Yom Kippur, después de Musaf, van a ver que está el Seder HaAvodah, el orden del servicio del templo. Y ahí nos relata cómo era en la época del templo todo lo que tenía que hacer el Cohen Gadol. Imagínense que el Cohen Gadol, antes de Yom Kippur, se iba 7 días antes, creo que 7, ya se mudaba al Beit HaMikdash, se iba de su casa y estaba en el Beit HaMikdash. Y los sabios lo entrenaban, no solo físicamente que hacía gimnasia, sino que lo entrenaban espiritualmente, porque en ese momento de Yom Kippur, las 25 horas de Yom Kippur, él iba a estar representando a todo el pueblo judío. Iba a pedir perdón por todos nosotros. Y no podía tener pensamientos vanos, no podía tener un pensamiento ajeno. Tenía que estar concentrado al 100%. A punto tal que además él entraba el día de Yom Kippur, era el único día en el año en que un ser humano entraba al Santo de los Santos, al Kodesh HaKodashim, el lugar donde estaba el Arón HaKodesh, que nadie tenía permitido entrar, solo el Cohen Gadol el día de Yom Kippur. Y él entraba atado con una cadena al tobillo. ¿Por qué? Con una cadena larga. Porque si Dios libre y guarde el Cohen, en el momento que estaba en ese lugar sagrado, el más santo de todos los santos, pensaba algo vano, se distraía del pensamiento que debía tener, moría instantáneamente. Y como nadie podía entrar a buscarlo, por eso tenía la cadena atada al tobillo para que lo pudieran sacar tirando de la cadena. Vemos la responsabilidad y lo sagrado que era el día y el lugar y todo lo que era el Yom Kippur. ¿Qué nos cuenta acá la Mishnah? Que en los 840, ¿cuánto era? 820 y otro 810. Perdón, 410. En los 830 años que estuvo el Beit HaMikdash, los dos,
nunca sucedió que el Cohen Gadol a cargo haya tenido una impureza física en la noche o en el día de Yom Kippur. Se refiere a, ustedes saben, los hombres pueden tener a veces impurezas físicas debido a puede tener una situación y sin embargo nunca pasó. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué nos quiere mostrar? ¿Qué podemos aprender de esto? Podemos aprender que si Hashem, Dios cuidó tanto el honor, porque imagínense, si a un Cohen Gadol le pasaba esto, ¿qué hacía? Tenía que pedir un reemplazo. Quiere decir que se hacía público que tuvo un episodio no tan agradable, no tan santo o sagrado. Y entonces iba a avergonzarse. Dios provocó este milagro que nunca pase a un hombre a cargo de esto para que no avergonzarlo. Si Dios hizo esto con el Cohen Gadol, nosotros tenemos que aprender que tenemos que hacer todos los esfuerzos para nunca avergonzar o poner a alguien en una situación vergonzosa, cuidar el honor de nuestro prójimo. No avergonzarlo, no hacerlo sentir, ponerlo en obviedad o esas cosas. Después, voy a agarrar de vuelta el libro, sigue el quinto. Las lluvias no extinguieron el fuego de la pila de leña del altar. Ustedes saben que en el altar, en el Mizbeach, todo el tiempo había que encender fuego. Si bien en el primer templo, en el segundo ya no sucedió. En el primer templo, la mitzvah es la de encender la leña en el altar. Pero cuando la gente traía las ofrendas, o nosotros ofrecíamos las ofrendas, además del fuego de abajo, bajaba un fuego del cielo que consumía lo que había que consumir. Y así sabíamos que Dios había recibido esa ofrenda. Perdón. De esto, fíjense lo que vemos. Durante los 830 años que estuvo el Beit HaMikdash, que estuvieron los dos templos, nunca sucedió que llovió y se apagó el fuego del altar. ¿Se imaginan que llovió? Porque no puede ser que ningún día llovió. Llovía en Jerusalén, en el invierno llueve mucho. Sin embargo, jamás sucedió que llovió y se apagó el fuego del altar. Eso es un milagro. ¿Qué vemos de esto? ¿Qué aprendemos? Aprendemos, el fuego y el agua son totalmente opuestos. Sin embargo, el fuego y el agua hicieron las paces para hacer el razón, la voluntad de Dios. Nosotros, ¿qué aprendemos de esto? Que tenemos que dejar de lado nuestras propias deseos de nuestro yetzer, de decir, ay, no tengo ganas de estudiar Torah, no tengo, ¿qué? Shabbat, no, déjame, ¿qué? Kasher, no me da ganas. Ay, si el agua y el fuego pudieron dejar de lado su naturaleza para hacer lo que Dios les ordenó, nosotros seguramente que podemos dominar nuestro instinto, nuestra naturaleza para hacer lo que Hashem nos pide. Después sigue en la próxima Mishnah, la número 6, dice que el fuego que el viento nunca venció la columna de humo que subía del altar. Del altar subía una columna de humo al cielo que era absolutamente recta hacia el cielo. En todos esos años que estuvo en pie el Beit HaMikdash, jamás sucedió, y es un milagro, que el viento, y miren que hay viento fuerte, jamás el viento venció a la columna de fuego
y la disipó. Nunca pasó. ¿Qué aprendemos de este milagro? El viento es algo fuerte, muy fuerte. Cuando sopla el viento, puede llegar, Dios nos libre, a arrancar árboles de raíz, a mover incluso, puede derribar edificios. Un viento fuerte es terrible, ¿verdad? El humo es casi, es lo débil de lo débil. El humo casi no tiene materialidad. Sin embargo, jamás el viento venció al humo. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que si una persona, en este caso estamos hablando de nosotros, los Yehudim, si los Yehudim estamos fuertes en nuestra convicción, en nuestra fe, sabemos en lo que creemos, nos ponemos fuertes para poder cumplir con nuestra misión, en este caso nosotras como mujeres judías, nada nos va a derribar, ni el viento más fuerte nos va a mover. Un judío, cuando está convencido de lo que es y de lo que debe hacer, no hay ningún viento que pueda vencerlo. Nada. Ni el comunismo, ni el nazismo, ni ningún ismo. Cuando el Yehudí está seguro de lo que él es y cuál es su misión, nada lo va a mover ni hacerlo disipar. Después dice, muy bien, el número 7, jamás se encontró algo incorrecto en el Omer. El Omer era una ofrenda que se traía el segundo día de Pesaj, que era que iban y cortaban cebada y la traían los Kohanim, las traían al templo. A veces la cebada puede tener bichos, puede tener algo que esté mal. También se traían al templo en Shavuot 2 jalot hechas con el primer trigo. Cada uno traía 2 jalot y las entregaba al Cohen. Además, todas las semanas se ponía en el shulchan, en la mesa especial de oro que había en el templo, 12 panes, representando a cada una de las tribus, 12 panes que se llaman en español los panes de la proposición, nosotros los llamamos lejem apanim en hebreo. Jamás pasó que hubo algo, un bichito, algo incorrecto, ni en el Omer, ni en los panes de la proposición, ni en el lejem apanim, ni en la jalot que se traían para Shavuot. Que cada Yehudí traía, no es que era un juego solamente de 2 jalot, cada Yehudí traía, y nunca pasó que hubo algo pasul, algo incorrecto. ¿Qué aprendemos de todo esto? Las 3 cosas que dijimos, el Omer, el lejem apanim y la jalot, no tienen cambio, no se podían cambiar, no era esto y esto es lo que se traía. No se podía, mira, el Omer se puso feo, vamos a buscar más cebada. No, no se podía. O mira, la jalot del lejem apanim se puso. No, no se podía cambiar, es lo que está ahí. Todo lo que no tiene reemplazo, Dios lo cuida para que no se ponga mal. ¿Qué aprendemos nosotros de este milagro? Que cada cosa que hacemos y es irreemplazable, no tenemos que dejarla pasar. No tenemos que distraernos con cosas que son pasajeras y sin querer no nos damos cuenta que estamos dejando pasar las cosas irreemplazables. En hebreo hay un dicho que se dice con respecto a las ofrendas. Dice, abar zmano, batel korbanot. Hay algunos korbanot
algunas ofrendas que tienen un tiempo, son así. Se hace tal día a tal hora, o todos los días a tal hora. O la ofrenda de Shavuot. La ofrenda de Shavuot no se puede traer en Sukkot. La ofrenda de Sukkot no se puede traer en Pesach. Cada cosa tiene su momento. ¿Y qué pasa si se nos pasó el momento? Abar Zmanó, te pasó la hora, batel Corbano. Quedó anulada tu oportunidad de traer la ofrenda. Que no nos pase esto en la vida. Que no se nos pase la hora. Que no dejemos pasar las cosas que son irreemplazables y son eternas. Más allá de todo lo que es sagrado, por supuesto, cuando tenemos a nuestra mano hacer una mitzvah, no la dejemos pasar, hagámosla. Nos enteramos que una amiga está mal, no digamos mañana la llamo ahora. Me enteré que tal persona necesita de algo y yo puedo dárselo, no dejemos pasar, bueno, otro ya se va a ocupar, no dejemos pasar la oportunidad. Es ahora es irreemplazable. Una vez que pasó el momento, con buenas intenciones, no alcanza. Y esto lo aplicamos a toda la vida. A veces perdemos el tiempo. ¿Cuántas veces hablo en primera persona? Se los digo. No tengo tiempo de decir Teilim, no tengo tiempo de estudiar tanto. Y agarras el celular y estás, cuando te diste cuenta, hace 25 minutos que estás mirando pavadas. Y no te diste cuenta. Pasó volando el tiempo. Y esas son cosas que no nos van a dejar nada. Entonces prestemos, esto es lo que nos quieren decir los sabios de la Mishnah, prestemos atención a las cosas irreemplazables, a las cosas eternas, a las cosas que nos van a dejar algo realmente. Después, la número 8, muy interesante, dice que en Jerusalén, cuando era la época de las 3 festividades, como llamamos en hebreo, los Shalosh Regalim, que eran las festividades en que se peregrinaba. Los judíos iban al templo, todos los judíos, 3 veces al año el judío tiene la obligación de ir a Jerusalén, al Beit HaMikdash, mostrarse, tiene que ir a mostrar la cara a Dios. Acá estoy, Dios, y gracias por todo lo que me das. 3 veces al año, Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Qué pasaba? Imagínense, los judíos vivían en todo Israel, pero cuando venían las fiestas, ¿dónde iban todos? Todos íbamos a Jerusalén. Y Jerusalén no era tan grande, pero había que ir. Y el templo, bueno, día de semana, un Shabbat común o lo que fuera, era grande. Pero imagínense rezar en el templo todos. Entonces dice que cuando los Yehudim estaban en el Beit HaMikdash, dice que estaban sufim, estaban apretadísimos. Algunas explicaciones dicen que en la parte de los hombres, para rezar, había momentos en que estaban uno arriba del otro, 4, así, al lado, en fila, porque no había lugar, estaban todos apretadísimos. Otra explicación dice que estaban tan apretados que si querías poner un dedo entre un hombre y otro no te entraba, de tan apretados que estaban. Una cosa parecida pasaba en 770, cuando estaba el Rebbe, mi marido me cuenta, en las festividades, era tal digamos, la cantidad de gente que había, que él se acuerda en un momento muy especial, era Yom Kippur, el Rebbe daba una bendición especial a los alumnos de la yeshiva, a los más grandes, de cada año, a los más grandes de la yeshiva, el último curso, llamémoslo así, el Rebbe les daba una bendición especial, como el padre le da la bendición a sus hijos. Entonces entraban todos, ese grupo, a una habitación que no era grande. Y él se acuerda que se llevó, cuando le tocó ese año estar, encontró un cajón
¿Vieron esos de plástico para llevar botellas? Un cajoncito. Entonces dijo, me lo voy a llevar para ver, porque no soy tan alto, estamos todos tan apretados, yo quiero ver al revés. Se llevó el cajoncito y se paró arriba del cajoncito. Y estaba re bien. Entró de los primeros y se puso en una buena posición. Y iban entrando. Y él me cuenta que en un momento ya no estaba parado arriba del cajoncito, ya lo habían movido, pero tampoco estaba parado en el piso, estaba sostenido de tanto apretón entre la gente. Bueno, algo mucho más era lo que pasaba en Jerusalén, en el Beit HaMikdash, cuando estaban todos rezando. Eso dice cuando estaban rezando. Pero cuando llegaba el momento de la prosternación, que significa, vieron en Yom Kippur, cuando el Cohen pronunciaba el tetragramatón, el nombre de Dios, que no se debe pronunciar, el Cohen en Yom Kippur lo pronunciaba varias veces. Cada vez que él lo pronunciaba, el Cohen Gadol, todos debían leishtahavot, se dice en hebreo, tenían que prosternarse. Miren qué interesante, dicen los sabios que en el momento que pasaba, llegaba ese momento, a ver cómo iban a hacerlo, si estaban tan apretados. Sucedía un nes, un milagro, uno de estos 10, que cuando el judío tenía que prosternarse, el lugar era como que se ampliaba y cada uno tenía espacio a su derecha, a su izquierda, al norte y al sur, adelante y atrás. Cada uno tenía espacio suficiente. Un mes así increíble. De tanto apretujón, de pronto iban digamos, a esta tranquilidad de espacio. ¿Qué aprendemos de esto? En hebreo, tener espacio, estar cómodo, se llama rebaj. Rebaj quiere decir también distancia, ¿no? Cuando uno dice rebaj ¿se acuerdan las que somos jóvenes? Cuando en la escuela nos hacían hacer distancia, decía la mora rebaj, y el adim rebaj. ¿Qué quiere decir distancia? Había rebaj que significa amplitud, eso significa rebaj, en realidad. Cuando estaban rezando estaban todos apretados. Cuando llegaba el momento de la prosternación, había rebaj, amplitud para cada uno. ¿Qué aprendemos de este milagro que Hashem hacía en el Beit HaMikdash? Muchas veces sentimos que estamos muy apretados en aspectos materiales y en aspectos espirituales. Nos sentimos que ya no podemos más, que ya no damos más. Tenemos que saber que Hashem está con nosotros y va a venir el rebaj. Enseguida va a venir el rebaj. Y en algo mucho más general, el galut. El galut aprieta, el galut nos oprime, es opresión. Pero va a llegar el momento cuando Dios va a traer el Mashiach y va a ser un rebaj, una amplitud y una liberación absoluta. El número 9, el milagro número 9 dice que nunca, jamás, en Jerusalén, durante las festividades, nunca nadie fue picado por una víbora o por un escorpión. Pero no es que Dios sacó las víboras o los escorpiones, porque evidentemente que era una zona de víboras y escorpiones. No hubo una persona ni un animal que fue picado durante las festividades, cuando todos los judíos venían a Jerusalén, jamás una víbora, un escorpión picó a alguien. ¿Qué aprendemos de este milagro? La víbora, sabemos a quién simboliza la víbora. Desde la historia del Bereishit, la víbora es el Yetzer Hará. La víbora vino y le dijo a Javá, mira, ¿por qué no van a comer del árbol? Que el árbol te va a dar sabiduría, conocimiento, esto, fue y provocó. Ese, el Nahash HaKadmoni lo llaman los sabios, que es la vieja víbora, el Yetzer Hará.
Una persona puede venir y decir, ¿qué puedo hacer? Dios puso en el mundo el instinto del mal, puso la tentación, y bueno, no puedo, no, me pica. Entonces, tengo que ir y pecar, o tengo que hacer lo que no tengo que hacer. De pronto cuento algo de alguien y lo avergüenzo, miento, hago alguna macana, digo, bueno, no importa, no tengo que dar ejemplos. Cada uno puede imaginarse. Bueno, es la víbora, no, 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 no. Si vos te vas a poner fuerte, Hashem va a estar al lado tuyo y va a hacer que la víbora no te pique. Hay algo interesante también que trae el Rebbe en varias sijot, que la víbora, que nadie lo sepa, que no lo sepamos, no estamos interesados en comprobarlo, le creemos al Rebbe, la víbora tiene una picadura caliente. Sin embargo, el escorpión en la picadura simboliza dos tipos de pecados o de incorrección. A veces hay pecados que se realizan con pasión, porque viene el Yetzer Hará y miren como dice, nos prende el fuego y quiero hacerlo, quiero tenerlo, quiero. Esa es la víbora. A veces el Yetzer Hará no viene en forma de víbora, sino que viene en forma de escorpión. La picadura del escorpión es fría. Fría significa frialdad. Adishut se dice en hebreo a la indiferencia. Cuando una persona llega a Dios nos libre y guarde al nivel de indiferencia, que ya todo le da lo mismo, no siente calor por nada, es muy peligroso. Es muerte. La frialdad es muerte. Es estar muerto en vida. Por eso la halajá dice que si una persona está rezando la midá y se le pone al lado, ve de pronto que hay una víbora, dice la halajá que se quede quieto, que no se mueva, no va a pasar nada. Ahora, si la persona está rezando y ve que viene un escorpión, está haciendo la midá, tiene que irse corriendo del lugar. Más allá de lo que la halajá quiera explicar, hay un mensaje muy profundo que el Rebbe rescata de esto y dice, no me di cuenta que se me pasó la hora, chicas. Dice, cuando alguien siente pasión, es que está vivo. Aunque sienta pasión por algo que no es bueno, pero hay vida. Entonces lo que esa persona va a tener que hacer es quedarse quieto, quedarse con la pasión, pero rezar y revertir las cosas para utilizar esa pasión para cosas buenas, para mitzvot. Ahora, si alguien está tan frío, tan indiferente a todo, que todo da igual, no puede quedarse en el lugar, porque está muerto en vida. Tiene que saltar, tiene que irse corriendo de ese lugar, tiene que hacer el esfuerzo más grande para salir de la frialdad y sentir calor, pasión, ganas, vida para hacer las cosas como tienen que ser. La número 10 es que dice que en todos los años que los Batei Mikdash estuvieron en pie, no sucedió nunca que un judío le dijo a otro, ahí en Jerusalén, imagínense, cuando ibas a las festividades, te tenías que quedar a dormir en Jerusalén. Había que pernoctar en Jerusalén. No había tanto lugar. Era un amontonamiento, seguramente. Por más buena voluntad que tenían los Anshei Jerusalén,
que recibían a todos en las casas, todos hacían Ahnasat Orjim, recibían visitas y todo. Era un apretuje terrible. Sin embargo, ¿saben cuál fue el milagro? Nunca pasó que un yehudí lo miró a otro y le dijo, che, ¿qué tal? ¿Cómo estuviste en Jerusalén? Y la verdad que había un montón de gente, estaba repleto. Pero nunca nadie le comentó a su compañero que no tuvo Charlie Amakom Shealim Birushalayim. Estoy tan apretado que no me quedo a dormir acá en Jerusalén. Jamás nadie lo expresó. ¿Estaban apretados? Estaban apretados. Pero jamás a nadie se le ocurrió siquiera comentar que no podía quedarse por tan apretado que estaba en Jerusalén. Este milagro nos muestra cómo Hashem le marca al pueblo de Israel la importancia de Jerusalén. Jerusalén ocupa un lugar muy especial en el corazón de cada uno de nosotros. Y siempre, siempre, aunque estemos apretados, siempre queremos estar en Jerusalén. ¿Y qué aprendemos además? Tenemos que aprender de esto, vamos, de la Mishnah en general, y con esto ya las libero. Vamos a analizar el principio y el fin. Fíjense qué interesante. Son 10 milagros. De los 10 milagros, el primero generalmente es el que más te impacta. Entonces tendría que haber sido el que habla de todo el pueblo de Israel, que es más general. O el del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, la persona que está en el nivel más elevado de santidad. Sin embargo, ¿con quién empieza la Mishnah? Con una mujer. El interés y cuidado de Dios por una mujer. ¿Y quién más? Un niño, un bebé. Vemos la importancia que tiene para la Torá, primero la mujer y sobre todo los niños judíos, que es lo primero que comenta la Mishnah. Y con respecto a esto de estar apretados y que después se podían estirar, había rebaj, había amplitud, es muy sencillo. En el momento que venían a Jerusalén, cada uno venía, y esto lo aplicamos a todos nosotros, cada uno venía con su ego. Cuando mi ego está, no hay lugar para el otro ego. Soy yo. ¿Qué te pasa? Este soy yo, este es mi lugar, acá estoy yo. Y si estoy yo, no hay lugar para vos. Entonces por eso uno se siente apretado, porque no hay lugar para el otro. En el momento que el Yehudí venía al Beit HaMikdash, veía todo lo que sucedía. En ese momento sentía una humildad, una anulación de lo material. Veía la importancia, la grandeza, la trascendencia del espíritu. Y entonces el ego se esfumaba. Y entonces, cuando no hay ego, estás vos y también estoy yo y estamos todos. Y hay lugar, hay amplitud. Cuando no está el ego, cada uno de nosotros siente que hay lugar para todos. Y entonces cada yehudí, cuando volvía de las festividades a su casa, veía las cosas ya diferentes. Veía la importancia de lo espiritual. Ya veía incluso las cosas materiales, las veía más luminosas, más limpias, porque podía ver la energía divina que hay en la naturaleza y en las cosas materiales, las podía ver en sí mismo. Bueno, así que con esto nos llevamos unas cuantas cosas para pensar durante la semana. Las esperamos, si Dios quiere, en este espacio de Beit Hana. Vamos a hacer una actividad especial, ya van a recibir el flyer con un poco de música y con invitados especiales que van a contarnos y explicarnos sobre esta fecha tan especial que vamos a recordar. Las quiero un montón, un beso grande,
Luli, ¿podés sacarle el micrófono? O si no, yo también puedo sacárselos. Bueno, no sé cómo, ahora no veo cómo. Así nos saludamos. Ahí está, ¿no? ¿Se pueden Gracias, sacar el... Miriam, hermoso. Muchas gracias. Nos vemos. Un beso grande, lindo de verlas a todas, a todas. Las quiero mucho. Hola Tania, linda, ¿cómo estás? A todas las quiero mucho, a las que veo. Hola Berta, a todas las quiero. Susi, Judith, bueno, Mayele, Graciela, Tere, Alina, Nora, Marta, Ruti, la Mora de Ibrit, a Judith, a Jacinta también la veo, Mónica, un beso, Clara, Raquel, un beso grande para todas, todas, y que tengamos una buena semana y todo lo mejor. Chau, chau.